¿Qué tal amigos de Kaiser? Muy bienvenidos una vez más a esta transmisión. Como les conté la vez anterior, vamos a estar con una serie de entrevistas, ya lo que nos vamos preparando hacia las elecciones presidenciales de este año en noviembre, y principalmente en este canal que vamos conociendo cada vez a más gente del Partido Nacional Libertario. Así que en este caso les traigo un excelente invitado desde la región del Ñuble. Él es historiador, ha realizado importantes contribuciones ahí en la región, así es que vamos a estar con él. Él es militante del Partido Nacional Libertario, es don Juan Ignacio Basterrica, así que lo hacemos pasar acá al estudio. Muy bienvenido, don Juan, ¿cómo está? Hola Germán, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos. Y agradecer también a todos quienes nos están viendo en este programa tan importante para la región y tan entretenido. Claro, bueno, cada vez vamos a ir llegando a más gente para que la gente se vaya acercando a lo que es el Partido Nacional Libertario, nos vayan conociendo, sepan qué piensa un nacional libertario y ese es el motivo por el cual estamos acá. Yo le comentaba a la gente que usted, bueno, es historiador, ha realizado importantes contribuciones, por lo que yo he estado leyendo, ahí en la comuna tanto de Chillán y Chillán Viejo. Me gustaría que nos cuente un poco en cuánto ha sido su trabajo. Vi que también se ha centrado un poco también en la figura de ahí del libertador Bernardo Higgins. Así nos puede contar un poco acerca de eso. Sí, mira, la verdad es que yo soy egresado de Derecho. Por razones de fuerza mayor, me dediqué a otras cosas. Eh, Tengo mucha afinidad con lo que es la microhistoria de la región. Así que he estado dedicado básicamente a estudiar situaciones, hechos, qué sé yo, que han ocurrido en esta hermosa región de Ñuble. Y en ese sentido he dirigido mi trabajo. Así es que, bueno, humildemente he hecho algunas investigaciones y han sido publicadas, en muchas de ellas también en coautoría con otros historiadores locales de mucha importancia. Y por el otro lado tenemos el tema de que soy un admirador de la figura de don Bernardo Higgins Riquelme, el libertador de Chile. Libertador, con todas sus letras. Así que Exactamente. en ese sentido también he desarrollado estudios sobre el tema. Bueno, la ahora que región del Ñuble, ¿cierto? Porque antes las comunas pertenecían a lo que era la región del Biobío, pero ya ahora centrándonos más en lo que es la región del Ñuble, llama mucho la atención de que hay mucha gente que se ha consolidado, o que ha quedado en la historia como héroes, por el mismo Arturo Prat, Bernardo Higgins, Sargento Aldea, y así otros grandes personajes de Chile que son de esas tierras. De hecho, por lo que yo he escuchado por ahí, cuna de la patria, la comuna de Chillán Viejo. Así es que grandes personas para la historia de Chile que han nacido en esa región. Me imagino que es muy interesante ir desarrollando todo ese trabajo de investigación. Bueno, yo en la portada de la entrevista colocaba entre libertador y libertario. Me gustaría saber, más allá del parecido de la palabra, ¿existe algún parecido entre la figura, digamos, de lo que buscaba Bernardo Higgins y lo que actualmente se está configurando con Johannes Kaiser, este sentido de amor por la patria o la libertad de las personas? ¿Ha hecho un análisis más allá sobre esa terminología? Bueno, sí, bueno, hay que guardar obviamente los contextos históricos de las épocas, el momento, qué sé yo. Y en ese sentido tenemos claro que el prócer, el libertador, eh, cuando fraguó la idea emancipadora, él venía ya preparado desde Europa con un contenido intelectual importante, y ese contenido intelectual consistía en las ideas de la ilustración. O sea, ahí había, por ejemplo, se imbuyó de todo lo que era el contrato social, de los autores como Rousseau, Montesquieu, eh, Voltaire, Claro. toda la ilustración de Diderot y de D'Alembert, etcétera. Y junto con ello, eh, en su estadía en Inglaterra, también se interiorizó de todo el ideario de John Locke, que es el padre del liberalismo clásico, y Ya. posteriormente de Adam Smith, que tiene que ver con el tema de el mercado, el trabajo, cómo se enriquecen las naciones mediante ese trabajo. Y eso lo pudo constatar también porque cuando estuvo allá, le tocó ser testigo en pleno de la revolución industrial, el proceso que industrializó el mundo. Entonces, hay mucho, y de hecho él trajo muchas ideas a Chile
desde esa perspectiva de viajero ilustre y de gran alumno aventajado, digamos, de Miranda, por ejemplo, el gran prócer americano que estaba allá y que fue quien también fue un guía para él. Y bueno, y diversas personalidades que se conjugaron bajo el alero de Miranda, Bolívar, hasta el mismo Andrés Bello, increíble, pero también Claro, todos los San Martín, importante para nosotros, el general San Martín del otro lado de la cordillera. Y entonces fraguó la idea de la libertad de Chile y por eso, y nos dio la libertad, porque tenemos un acta de nacimiento como país que fue firmada el 1 de enero de 1818 y fue refrendada el 12 de febrero del mismo año en forma pública y también en forma pública tanto en Talca como en Santiago. Ya con esa proclama ya teníamos un certificado de nacimiento. Entonces, por un lado tenemos la liberación de Chile como acto liberatorio y por otro lado las inspiraciones independistas que traían dentro de ellas el liberalismo clásico. claro. Entonces, si conjugamos esas dos cosas, hay un correlato entre ambas palabras, por decirlo de alguna manera, o ambas ideas. Claro, hay una conexión ahí en los orígenes. Entonces, yo la verdad no esperaba que fuera tan acercada la idea, pero claro, porque en los orígenes entonces surgen estos grandes ilustradores y ya vienen influenciando entonces a, a personajes como O'Higgins o San Martín. Y para usted hoy día, ¿qué representa la figura de Johannes Kaiser? Yo creo que a la gente le cuesta un poco todavía entender esta figura del nacional libertario. Es algo que lo estoy tratando de remarcar en todos mis programas para que la gente nos conozca en el sentido de la terminología. Aquí ¿cuáles son los principales ideales de un nacional libertario? A ver, el nombre nacional libertario es la conjugación de dos palabras. Uno nacional, que implica nacionalismo en el sentido, por favor, no el sentido desfigurado y caricaturesco de la historia, por si acaso, sino Claro, que es el amor a la soberanía nacional, al concepto de territorio, de soberanía, de nación. Nosotros nos sentimos incorporados en un cuerpo social que nos da esta nacionalidad que hoy día tenemos, que es la nacionalidad chilena, y es una nacionalidad integradora, en donde todos los cuerpos o las manifestaciones del ser humano, de tradiciones, de costumbres, etcétera, confluyen en un solo proyecto, la nación chilena. Y por eso es exacto. que nosotros, como nacionalistas libertarios, nos oponemos a los estatutos especiales para poder hacer separación y disgregación de los componentes de la nacionalidad chilena. Cada uno de esos integrantes se le respeta su forma de vida, se le respeta sus tradiciones, su cultura, pero ellos están dentro de un concepto mayor para poder ir formando lo que es el país, por la nacionalidad que le da sustento a un país independiente. Esa es ese es el tema, digamos. Claro. Porque iba a continuar, perdón. No, 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 está bien. Es Ya, decir, quería explicar por qué el tema desde el punto de vista de lo nacional. Ahora, claro, libertario, ¿por qué? Libertario porque la libertad es un principio que viene desde siempre en el hombre. Es el principio fundamental junto con la vida, viene desde el derecho natural. O sea, el derecho natural es aquel anterior al derecho positivo escrito y normado por el ser humano. Por lo tanto, el concepto de libertad es inherente al ser humano. Obviamente que cuando se constituye la figura del Estado, podemos tener estados grandes que norman todo y que privan al hombre de su propia libertad que le ha otorgado, porque el ser humano le otorga al Estado un mandato para que administre o restrinja, en cierta forma, su libertad en pos del beneficio del colectivo, de toda la sociedad. claro. Entonces, a veces, ese mandato, según filosofías políticas, conceptualizaciones políticas, puede ser más amplio o menos amplio. Nosotros los libertarios creemos que el Estado tiene que inmiscuirse lo menos posible dentro de las decisiones de los habitantes o de los ciudadanos. Y Claro. por lo tanto,
confluimos en dos cosas, y lo he dicho en otra ocasión. El Estado está presente porque no está ausente, porque sin Estado tenemos un desorden. Por eso existe este contrato social entre el ser humano o el ciudadano y digamos, el ente superior, que nosotros tenemos que pensar que el Estado en el fondo es una idea, ¿eh? Una idea, pero que se plasma y se materializa con los gobernantes y con el hombre. Entonces, el hombre con sus políticas de filosóficas, orientaciones, qué sé yo, puede darle un concepto de un Estado más gigante, más grande, que enorme prácticamente todo, como lo dije anteriormente, o puede darle un carácter de servicio o de servidor a los habitantes y sea lo más pequeño posible para que en el fondo no estorbe a las personas en el Exactamente. ejercicio de su libertad. Claro, lo más pequeño y a la vez eficiente para poder aprovechar de buena forma los recursos que todos Justamente. aportamos al Estado. Bueno, analizando un poco también el punto anterior, lo que mencionaba a lo que era el nacionalismo y esta idea de no eh, centrarse básicamente en que cada pueblo indígena, porque somos todos parte de una nación. Y yo creo que eso quedó claramente manifestado por la gran mayoría de los chilenos cuando se hizo el tema del plebiscito por la asamblea, o sea, por la nueva constitución, donde vimos que este proyecto refundacional que había no tuvo éxito. Entonces la mayoría de los chilenos dijeron que no era lo que querían, no era lo que los representaba cuando se hicieron el plebiscito de esta nueva constitución. No sé si usted nos puede ahí contar un poquito su análisis sobre ese proceso que finalmente terminó ratificando la constitución que aún tenemos. Por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, consideremos lo siguiente, digamos, todo este proceso constituyente de partida era ilegítimo, inconstitucional, inmoral y espurio, porque un grupo de personas se autoatribuyó la representación de la soberanía del pueblo y se le ocurrió firmar un contrato o un acuerdo por la paz y nueva constitución. Y eso produjo el primer proceso constituyente. Y el primer proceso constituyente fue, como tú bien lo mencionas, un proceso refundacional, o sea, era una revolución disfrazada de legalidad, porque eso fue lo Exacto, que fue. O sea, exactamente. una revolución, porque nos cambiaba todo el esquema, nos cambiaba de un golpe en unos pocos meses, si es que eso era aprobado, nos cambiaba nuestra forma de vida, nuestra pertenencia, nuestro sentido de nación, nuestras instituciones se fraccionaban todas y se formaba un grupo divisionario o de división de un territorio unitario que se transformaba prácticamente en un Estado federal, por una parte, muy difícil de entender, con estatutos jurídicos para todos los gustos, eso era lo que había, y transgrediendo obviamente las libertades absolutas de las personas que en un momento determinado se vieron forzadas a ir a votar, y menos mal que lo hicieron rechazando Exactamente. este delirio, esto fue un delirio ideológico impuesto tanto por aquellos que lo crearon, porque todo esto fue producto de la creación de una coyuntura. Como dice el Claro. Partido Comunista, habla de coyuntura, esto fue la coyuntura, cuando se aprovechó todo lo que era las protestas por el abuso de los políticos, del sistema. Eso se Exactamente. aprovechó por un grupo y lo utilizaron como coyuntura para meter toda esta wifa. Claro, porque llamaba mucho la atención de que más allá de que pudieran haber, obviamente, existido manifestaciones donde había un descontento social, finalmente lo que ellos hacen es tomar eso, abanderarse, siendo que nadie en realidad lo estaba poniendo a ellos al frente. Entonces lo que hacen es comenzar a orquestar, a organizar esto. Yo no sé si tuvo la posibilidad de ver en un capítulo, creo que fue antes de ayer, en el programa Sin Filtro, donde salía Magdalena Mervilá hablando un poco de este tema, donde todavía no se ha investigado, por ejemplo, cómo es que llegan a quemarse 70 estaciones de metro en forma simultánea, o sea, algo que obviamente está organizado y orquestado, y así también como vinieron haciendo el trabajo hace tiempo atrás, entrando en universidad, en colegio, y utilizando a los alumnos y utilizando también a la misma ciudadanía. Con medios de comunicación, el periodismo que también es muy... el periodismo que es de izquierda, básicamente uno se da cuenta que
A mí me frustra mucho el periodismo chileno porque cuando uno le enseñan de partida en el colegio la noticia o este tipo de género, uno sabe que debe ser algo que es imparcial, o sea, es meramente informativo. Pero lamentablemente uno ve en los noticiarios chilenos que la influencia de la orientación política es más grande. O sea, uno se da cuenta claramente cuando ve una entrevista, cómo atacan. Entonces, Magdalena Mervilá planteaba esto, que básicamente fue una revolución, un intento de revolución, y de ahí para venir a cambiar todo y instalar el socialismo en Chile. Así que yo, menos mal que, como dice usted, los chilenos participaron y con su voto dijeron, párale ahí, a este proceso, que lo que le hizo fue desestabilizar el país, dejó por el suelo la economía. Yo creo que todavía no nos recuperamos. Estamos lejos de recuperarnos, de recuperar los trabajos que había, el nivel de empleo que había antes de todo del estallido social. Yo creo que es un tema que a usted como historiador obviamente aún hay mucho por estudiar, y también la justicia. Esperamos que si sale Johannes Kaiser como presidente, él ha dicho que esto se va a investigar y se van a buscar los responsables, quienes organizaron esto y que van a tener que pagar. Sí, Germán, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Esto fue una revolución no socialista, fue una revolución neomarxista, de frentón. O sea, si hay que ponerle un nombre, fue eso. Indigenista, totalmente divisionaria, eh, sin tomar en consideración realmente la voluntad del pueblo. El pueblo se manifestó después, y lo peor de todo es que una vez que rechazó este embuste constitucional, este engaño que se le hizo a las personas, porque yo tengo amigos en el mundo de la cultura que estaban a favor, y estaban a favor porque yo creo, o sea, pienso que confundían la realidad con una especie de, porque siempre estas filosofías son idealistas. Estas filosofías de izquierda, neomarxistas, todos se basan en los buenos sentimientos de las personas y los exacerban, y llegan a un momento que se forma un fanatismo que, o sea, tú con cualquier argumento no puedes echarlo abajo porque es fanatismo. Esa es la realidad. Claro. Entonces, bueno, obviamente dentro de todos estos actos delincuenciales e insurreccionales estaba la quema de todo, simultánea de todas las estaciones del metro. Y obviamente todo esto hay que investigarlo. Si nosotros como país tenemos una deuda con los ciudadanos. O sea, ¿cuál es la deuda que tenemos? En el mundo político, yo no asumo esa deuda porque no soy político, pero en el mundo político los políticos tienen que responder por sus actos. ¿Hasta cuándo van a seguir cometiendo errores en nombre de la democracia, en nombre del mal ejercicio, de las debilidades, de la cesión y de un montón de otras cosas más que han significado la ruina para este país en nombre del pueblo, cuando el pueblo jamás les ha dado un cheque en blanco para que hagan lo que se les ocurra? Y esto precisamente, esta barbarie jurídica, no sé cómo llamarla porque ni siquiera tiene base jurídica, fue un intento netamente insurreccional, amparado y con los cómplices, lamentablemente, que fueron los políticos, porque los políticos hicieron la entrega como del cordero, digamos, el sacrificio fue la constitución política en circunstancias que nunca hubo una queja, y eso se puede ver con todas las encuestas que habían de los intereses de las personas, los ciudadanos, sobre el cambio constitucional. Lo que pasa es que para poder hacer esa revolución neomarxista se necesitaba eliminar la matriz ideológica de la Constitución del 80, que es el Estado subsidiario. Y eso no lo han podido derribar, ni en el primer proceso ni en el segundo. Algunos políticos, analistas jurídicos dicen, no, pero es que ya el Estado subsidiario no existe porque hay otras normas dentro de la misma Constitución que en definitiva hablan de Estado social. Tonteras. Existe un Estado subsidiario que es la pesadilla de la izquierda. Han tratado de dar vuelta el tablero cambiando la Constitución 2 veces y no van a cesar de seguir haciéndolo
todas las veces que sea necesario, Claro, porque esa es su meta. Y con esos cambios, bueno, descontando el primero, en el segundo, ganaban un terreno tremendamente grande, si era aprobada, porque se cambiaba la matriz ideológica de un Estado subsidiario a un Estado democrático y social de derecho, con derechos claro. eh, que iban, digamos, en aumento progresivo y judicializable. Y eso no se nos puede olvidar, porque la patria, el país y la nación estuvieron en peligro, en ambos, en En ambos ambos casos. procesos. El primero, un delirio. El segundo, con engaño. Yo en algún momento llegué a pensar, cuando estaba toda esta, la ola obviamente de violencia en las calles, y básicamente uno veía que era un desorden en lo político, no había ningún acuerdo tampoco. Uno llegaba a pensar, yo creo que en otros tiempos, bueno, y también los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quizá por todo lo que ha pasado últimamente, tampoco se sentían con la seguridad de hacerlo, pero yo creo que podríamos haber estado al borde de haber llegado a algo parecido a lo que pasó, porque finalmente, me refiero a lo del 73, porque finalmente se estaba poniendo en riesgo la institucionalidad y las Fuerzas Armadas están, yo por lo que entiendo, por mandato constitucional, están eh, mandadas a proteger la institucionalidad del país, o sea, a proteger la constitución. Y estábamos viviendo tal caos en el país de seguridad, una crisis interna, que yo creo que estuvimos a un clic de haber sido intervenidos por las Fuerzas Armadas. Mira, las Fuerzas Armadas dependen del gobierno. Y el gobierno de turno era el de Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera no tuvo en su momento la valentía, el coraje y el respeto por las normas constitucionales de orden público. La constitución política le da atribuciones al presidente para mantener el orden público con varias herramientas. Sin embargo, no usó ninguna. Ninguna. Dejó que pasaran las cosas, prácticamente. Y no se tomaron la moneda porque, no sé, porque hubo valentía de parte de muchos carabineros y muchos militares que protegieron y se les ocurrió, digamos, dar una señal de patriotismo, porque la esencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, como tú bien lo dijiste, están en la Constitución, pues son los garantes del orden público. Y como son los garantes del orden público, tenemos que acordarnos de otro detalle muy importante, del orden público de la patria. Y en el segundo proceso constituyente, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad se les quitaba la atribución de ser los garantes del orden interno de la patria, Ah, eliminando la palabra patria en todo el cuerpo constitucional. Y pasaban a ser un servicio público cualquiera. o sea, los dejaban Eso es fuera lo que, de cualquier posibilidad de llegar a ya, defender una nueva... ya. ¿Y eso de dónde viene? De los famosos bordes, de los famosos acuerdos intestinos, ¿m? De la clase política chilena, cediendo siempre la tradición chilena. Si las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, desde tiempos coloniales, de la época del rey de España, vienen con esa garantía de orden público para mejor servicio de la patria, para mantener el orden interno de la patria. Eso viene desde tiempos coloniales, con monarquía, con país independiente, como sea. Pero el problema está en que había gente, intereses, o tal vez timideces o cobardías, no sé cómo, yo creo que todo eso junto, para poder eliminar esto, esta atribución de las Fuerzas Armadas, evidentemente para impedir que el día de mañana pudiese ser un peligro para resguardarla, nada menos. Claramente, Ahora, con claramente. esto, perdona Germán, pero con esto que tú me estás mencionando, las Fuerzas Armadas hicieron lo que su vocación les mandó, con la contraorden de que no tenían que hacer nada. Y el resultado lo vemos, carabineros perseguidos, procesados, etcétera. Y si tú ves los videos y nos quieren meter la cuchufleta de que los carabineros eran tremendamente malos con los manifestantes, pero no con los manifestantes
normales, estamos hablando de los insurrectos, los delincuentes. Tú veías un mar de gente atacando y resulta que los malos eran los carabineros. Claro. Y ¿Cómo lo se peor es que entiende eso? hay gente que está en la política, digamos, y que avala ese discurso. O sea, yo escuchaba al señor Rendón, que estaba ahí en el programa, y no, Uf, básicamente culpan a que por la violencia de carabinero parte todo. Entonces, yo, estando esa gente, digamos, metida en la política, yo encuentro que básicamente es porque nuestro país está así. mira, el señor Rendón es un abogado que ha hecho de todas estas reivindicaciones, de todo el tema del régimen militar y de todo este tema del uso de la fuerza y todo lo demás, un verdadero negocio para él. Él no está ahí por bolitas Claro, de dulce. Tiene la ideología, por supuesto, compenetrada hasta el fondo de su ser, pero aparte de eso es un negocio y hay que mantener el negocio. Y por eso seguimos en la misma. Saquemos la estatua, mira, hasta eso se llega, saquemos la estatua o el monumento que hay en el Museo Histórico Militar, el Histórico Naval, había una estatua del almirante Merino. Había que ya, sacarla. Quería terminar con el uso de las condecoraciones del 11 de septiembre, por ejemplo. De hecho, lo lograron. Muchos, bueno, no se pueden usar hoy día. claro. Pero eso es borrar la memoria, la memoria histórica, porque si bien es cierto, para algunos puede significar un, 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 un recuerdo de dolor, para otros significa el recuerdo de la salvación. Entonces, Exactamente. estamos dividiendo de nuevo el chileno entre los que son malos y los que son buenos. Hace 50 años estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 50 años. Sin embargo, hoy día sigue la venganza. Todavía siguen con el mismo discurso. Yo encuentro uno que está acá metido en las redes sociales y ve mucho también todo lo que la gente opina, comenta y las tendencias. Yo quiero decir que, eh, porque muchos de ellos nos dicen que como si uno estuviera profundamente equivocado, de que el gobierno militar del general Augusto Pinochet haya sido bueno, pero uno, por ejemplo, nosotros en redes sociales subimos contenido algo de Pinochet y la acogida que tiene, o sea, los comentarios positivos, la cantidad de gente que lo respalda, o sea, es un porcentaje muy alto, yo creo, no sé si estaremos 50 y 50, pero no es algo que ellos quieren como dar por asumido de que fue un horror en la historia de Chile. Sin embargo, hay un alto porcentaje en Chile que aún lo respalda, siendo que incluso gente que ahora está conociendo la historia. También, de hecho, me recuerdo al señor Mochati, cuando estuvo comentando este tema sobre bueno, Gabriel Boric, que ha sido un profundo admirador de Salvador Allende, pero sin embargo se ha pegado tanta embarrada, y finalmente al final él es el que está enterrando la figura de Allende, y yo encuentro que actualmente están resurgiendo estos jóvenes que no conocían antes, me incluyo, gente que no conocían realmente cómo fue la historia, porque conocíamos lo que se enseñó en los colegios y universidades, obviamente ideologizado por la izquierda. Entonces ahora está nuevamente resurgiendo esto gracias a gente que, como usted por ejemplo, historiador, y mucha gente que se ha dedicado a decir las cosas como son. Y también el propio Johannes Kaiser, ahora parte de la forma que él hace su campaña, es decir las cosas como son, contar las cosas como fueron en ese entonces, y, y no dar por hecho lo que la izquierda trata de instalar, de que fue un pésimo gobierno o fue algo tan tirano en Chile. Tuvo muchas más cosas positivas. Yo creo que somos muchas las personas que respaldamos el gobierno militar, que fue algo necesario, y más allá de necesario, yo creo que era cumplir con el deber en su momento. Cumplir con el deber, como lo hablábamos recién, de lo que está mandado, que llama a la Fuerza Armada a mantener la institucionalidad de la República. Así es, Germán. Mira, eh, a ver, estamos todavía entrampados, como dijo Johannes, en un tema de hace 50 años, pero que se ha convertido realmente. A ver, esto tiene dos aristas. Lo primero es la simpatía que dices tú que ha despertado la figura del mismo general Pinochet. Y no es casualidad, fíjate, porque si tú revisas la historia hacia atrás, para el 73 se recibió un país quebrado, absolutamente quebrado, con una inflación altísima, con una pobreza extrema. Y resulta que, con mucho esfuerzo, dedicación y con un régimen, obviamente, que tenía que ser autoritario para poder llevar adelante la tarea, porque si los políticos la asumían en el corto tiempo, íbamos a estar
prácticamente en las mismas, porque iba a haber diferencias de criterios que iban a llevar a un enfrentamiento intestino nuevamente. Por eso demoró el proceso. Pero ese proceso nos trajo una tremenda movilidad social, un éxito económico sin igual. Se entregó un Estado y el erario nacional con todas sus cuentas ordenadas, con crecimiento, con todos los elementos para que la sociedad pudiera tomar, la democracia que venía, pudiera tomar este Estado y este erario nacional o fisco, con todo ordenado. Y con todo lo que eso, como el apalancamiento para el crecimiento posterior en los primeros gobiernos de la concertación. Si la concertación recibió un regalo en sus manos, y ese regalo que recibió, ellos obviamente manejaron bien la situación, gestionaron bien, yo no digo que no, gestionaron bien la parte económica y lo hicieron rendir, porque se abrieron al mundo. Circunstancias que antes teníamos restricciones por el tema del mismo gobierno militar, cuando le colocaban restricciones de comercio, un montón de otras cosas más. Pero en definitiva, hay periodos en la historia de Chile y en todo el mundo que la única forma de salir del hoyo, del desastre, es un gobierno de corte autoritario. No hay otra fórmula, porque si no hay juego de intereses que producen más daño que el que se quiere evitar en esas circunstancias. Ahora, la ideologización hoy día es tremenda. Mira, yo acompañé a mi padre, que tiene 92 años, al CEFAM hace 4 días atrás. En la mañana estaba ahí, estábamos esperando, sentados, que lo atendieran. Y fíjate que al lado nuestro había una persona de tenía unos 55 años, 50 por ahí. Y hablaba con una señora y estaba haciendo ideologización. Hablaba, es que Kaiser va a eliminar el Ministerio de Educación. ¿Y cómo es posible si la educación no van a dejar que los niños tengan racionamiento lógico y todo el asunto? Lo mismo pasó en la época, según este señor que estaba al lado, le decía a la señora, lo mismo pasó en la época del régimen militar, en que mataban a mucha gente y mataron niños de 8 años. Mataban niños de 8 años. ¿Qué culpa tienen los niños de 8 años? Perdón, me va a disculpar, pero ahí tú te puedes dar cuenta el nivel de mentira. Claro. De mentira, porque eso es mentira totalmente falaz. Que esta gente es capaz de utilizar, porque como no hay argumentos, hay que entrar al tema emocional. Hay que entrar digamos, a escarbar en los sentimientos más puros y nobles de una persona para que lo puedan entender. ¿Entiendes? Y desde esa tribuna, ellos determinan quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Pero no hablan nada de las circunstancias y de lo que realmente ocurrió. Ese es el problema de este país, pues a ver, en la derecha o no sé, los herederos del gobierno militar, por ejemplo, nunca se durmieron en los laureles, esa es la palabra. Se durmieron en los laureles. Claro. Creyeron que con el crecimiento, con el chorreo, con la movilidad social que era grande, porque era un éxito, obviamente fue un éxito hasta el día de hoy. Ahora parece que estamos involucionando, ¿sí? Porque esa movilidad social ya no se produce, estamos al revés, vamos bajando. Entonces, mira, ese es el tema. La realidad de los que aún se recuerdan, andaban a pata pelada. Claro. Antes del 73 había una pobreza, andaban jóvenes con harapos, había callampas, poblaciones callampas enormes, sí. Campamentos enormes. Hoy día tú ves ahora vamos a hacer un parangón, tú ves una toma que también es ilegal, todo lo que tú quieras, pero tú ves autos, tú ves televisión satelital, tú ves un montón de cosas, luz eléctrico y todo. Exacto. Bueno, entonces la contraideologización lamentablemente no se hizo y se escudó todo esto
en que eso no nos vamos a preocupar de la educación, no nos vamos a preocupar de nada, de la universidad, nosotros nos vamos a dedicar a producir, nos vamos a dedicar a lo que tenemos que hacer y vamos a entregar como argumentos los números, los balances, qué sé yo, y en definitiva, perdóname, pero con eso tú no le explicas nada a nadie, solamente la gente se acostumbra a tener esos buenos números, pero el otro lado le está contando una historia a la pinta de ellos nomás, sin ningún correlato del otro lado. Y además, tanto que se jactan ellos del tema de la democracia y de defender la democracia, pero finalmente uno se da cuenta que cuando ellos están en el poder ahora, están tranquilitos, porque en Santiago no hay nadie marchando. Pero ¿qué pasa ahora? Si va a salir un gobierno de derecha, sale Johannes Kaiser, ¿qué van a hacer? Se van a ir todas las calles. Si ellos cuando no están gobernando, cuando no están en el poder, no les gusta y se les olvida la democracia. Así Bueno, lo pero hacen. ahí está el asunto. Eso va a ocurrir, pero la diferencia con Piñera Exacto. Eso es es lo que que falta, una mano dura Johannes que se haga Kaiser va a cumplir aplicar la la ley. ley, po. Y eso es Y lo que nada más todos que eso. queremos, po. Sí, Aplicar sí, en la el ley. fondo. Y por eso, Estado de Derecho, eso es lo que nosotros queremos y gritamos como ciudadanos. Queremos Estado de Derecho y Estado-Nación. Esas son las dos formas de Estado mínimas que tiene el liberalismo para poder ser realmente un referente de libertades. Tenemos que Claro. tener normadas y respetadas las leyes, por una parte, y tener un Estado-Nación en el cual la nación sea una sola, que se sienta perteneciente a una sola, que tengamos un modo de vivir, que tengamos nuestras costumbres. Hoy día la mayoría de la gente, mira, yo me vine en un taxi el otro día y me volví en otro taxi. Los dos van a votar por Kaiser. Y sin Claro. decirles nada, nada. ¿Por qué? Porque les duele tener la delincuencia en la puerta de su auto. Pues. Les duele tener, Sí. digamos, que les cambien su forma de vida. Antes me decía yo hacía trabajo hasta toda la noche estábamos de turno, hoy día hasta las 9 de la noche nomás. Y ahí Exacto. vendrán los Uber y los Uber verán Si cómo bueno se o no van. defienden. Claro. Exacto. Ahí Claro, tenés un ejemplo. yo estuve viviendo en Viña. Yo había conocido esa ciudad por allá por el 2015-16, una ciudad que bohemia, donde mucha gente, la Avenida Libertad uno podía ver gente a la 1 de la mañana caminando como quien pasea por la playa, la recta de la Salina, y la última vez que fui, este año, a principio de año, uno se da cuenta que la gente básicamente si sale va de la puerta de su casa en un Uber hasta la puerta del local donde va y de vuelta. O sea, no hay tránsito libre, no hay ese paseo por la playa, ese paseo por la avenida que había antes. O sea, prácticamente no se ve gente caminando. Entonces, imagínense al nivel que se lleva a restringir la libertad de las propias personas. Digamos, porque al final es como si como si, o sea, se restringe el libre esparcimiento y eso es por una falta de los deberes del Estado de garantizar la libertad de todas las personas, porque eso es lo que pasa con el avance finalmente con el avance de la delincuencia, la gente que está en sus casas sin poder salir. Y también el fiel reflejo de las autoridades comunales. Si estamos hablando de Viña del Mar, estamos hablando de Valparaíso, que son terrenos, territorios que están copados por el Frente Amplismo. Esta Claro, juventud nueva que partió con un idealismo, por decirlo de alguna manera, pero que nunca habían tenido concepto de realidad y llegan al poder votados por la misma gente que hoy día se queja y tenemos allí instalados a todas estas personas también en el gobierno. Y, claro, y ya llega a ser, mira, esta es una cosa tragicómica, uno ve en el gobierno, por ejemplo, el otro día estaba el ministro Marcel con la señora que es encargada de presupuesto, ¿m? claro, Y no tenían claras ni siquiera cuáles eran las cifras, porque exacto. iban a exponer de las cifras de los avances y además de lo que se espera como resultado. Y no tenían idea y no estaban digamos, con la claridad de explicarle a los diputados cuáles eran las reales cifras que estaban exponiendo, Claro. porque había como dos o tres distintas. Y quizás cuántos asesores contratados tiene esa misma persona, cuántos asesores que ganan sueldos millonarios, también. Mira, muchos más de los que tenía el, el Ministerio del Interior y de Bienes Nacionales para la compra de las casas del expresidente Allende.
claro, O sea, todos los asesores sabían que era ilegal, ahora ellos dicen, ¿eh? Sabíamos que era ilegal, pero como yo solamente tenía que revisar la forma, no el fondo, entonces yo no dije nada. Entonces, con ese tipo de gente, perdóname, podemos cometer las atrocidades más grandes y todo el mundo dice, pero es que eso no era parte de mi trabajo. ¿Ah? Yo no tengo por qué meterme en eso, porque eso es de competencia de otro colega o de otra oficina. Entonces, exactamente. se crea burocracia que nos hace pésimo y que la vemos instalada en todo el aparato estatal y la vemos instalada también con la permisología, que ha inhibido a la inversión extranjera a instalarse en Chile. O sea, oye, se anunció en el norte que había una empresa minera que quería desarrollar un proyecto enorme y parece que estaban ya más o menos entusiasmados con el tema y alguien escribió en los, yo me dio risa porque alguien escribió en los comentarios, bueno, todo bien mientras las lagartijas no se opongan. Claro, O sea, lo que sea. claro, y con eso frenáis un proyecto que le da empleabilidad a un montón de gente que mejora la economía de toda una región Claro. y lo dejas en vilo por no sé, por trivialidad. Ay, me van a disculpar, pero Pasó algo hay en el hay sur, que, creo. Parecido también con unas inversiones chinas que iban a llegar ahí al sur y se demoró tanto la permisología que al final pasaron directo a la cordillera y se fueron a invertir a Argentina. pero por No, supuesto, porque perdón, uno puede tener respeto con el medio ambiente, si eso hay que tenerlo siempre, hay que considerar todas esas cosas y todo lo demás. Pero tú no vas a aplicarle, y me van a disculpar la similitud, un vía crucis a la industria o al inversionista que quiera venir a instalarse, porque al final, en el fondo, termináis aburriéndote. En el mejor de los casos se van antes, en otros casos duran más, tienen paciencia porque el negocio es bueno y creen que va a salir adelante, pero nunca sale. ¿Por qué? Porque claro. hay que preguntarle a la araña, Ah, todo el ¿ah? mundo. Hay Don que Juan, preguntarle a los diaguitas. yo no Bueno, sé, en fin. usted habrá escuchado algo, estábamos tocando el tema de los ministerios, respecto al Ministerio de Seguridad que se creó también, que es mucha burocracia. ¿Ha escuchado algo Johannes Kaiser? ¿Qué ha dicho al respecto de esto? De cuál sería la idea en su gobierno del Ministerio de Interior y este de Seguridad? ¿Cuál es la idea? ¿Lo va a eliminar? O... No, yo no he escuchado la verdad al No, respecto. eso yo creo que tiene que eliminarse de todas maneras. O sea, yo no lo he escuchado 100% su opinión, pero yo me atrevería a decir que, sabiendo cómo él piensa, ese es un ministerio Para el trabajo. de escenografía electoral. Eso nada más, porque no hace la pega. Imagínate que ahora, digamos, cuando se haga esta subsumisión o esta fusión de, digamos, en realidad se eliminen algunos ministerios y pasen a ser subsecretarías, el objeto es tomar, no solamente es un ahorro para el Estado, sino que tener decisiones mucho más, una gestión mucho más expedita en todas las resoluciones que se tomen. Porque así como estamos, pasan de una oficina a otra, la otra no sabe, vuelve para la otra, vuelve para acá, oye, es que no tenemos idea cómo vamos a solucionar, creamos una comisión, ya contratan más gente para la comisión y en eso se lo pasan. Y mientras tanto, la delincuencia campea, los narcotraficantes hacen el mejor de sus negocios y finalmente nos vamos quedando sin país. Así es. Tenía una preguntita por aquí anotada, don Juan. En la historia de Chile, digamos, el último tiempo, ya hablando en términos democráticos, ¿ha habido algún partido político que se asemeje o cuál ha sido, cree usted, el más parecido a lo que ha sido este movimiento del Partido Nacional Libertario? Digamos, en los últimos 80, 100 años, por así decirlo. Que No, tenga yo algún creo que recuerdo. no, yo diría que no, yo no haría recuerdos porque todas las situaciones coyunturales de época son distintas. Entonces emergen partidos que prometen mucho, ser un referente, qué sé yo, y al final se desinflan solos, o tienen Claro. corta duración, o se fusionan, o qué sé yo, y terminan transformados en otra cosa. El mismo, por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, cuando comenzó y se inició con una fusión del Partido Nacional y otro, que dirigía Sergio Nofre Jarpa, finalmente Renovación Nacional, al transcurrir de los años,
se convirtió, en palabras mismas de Sergio Nofre Jarpa, en una montonera. Claro. ¿Montonera en qué sentido? Tú sabes que los montoneros eran un grupo de bandidos. Sí, sí. Bueno, así se definía el mismo Sergio Nofre Jarpa al partido al cual tenía su hijo político, por lo demás que era Andrés Alamán. Bueno, pero si tú me preguntas algo similar, mira, lo más similar es el Partido Republicano, Claro. pero, pero con diferencias. El Partido Republicano es un partido distinto, tiene Es más un conservador corte, también. es más conservador, pero conservador religioso. Claro. O sea, es más confesional. ¿Mm? Es mucho más. Entonces, libertarismo tiene libertad de opción uno para poder elegir la religión que uno quiera, profesar, etcétera, etcétera, y nadie me va a normar de acuerdo a los conceptos religiosos de una religión. ¿Mm? Esa es la diferencia. Nosotros no nos metemos, como dijo Johannes Kaiser, ni en la cama de las personas, ni en lo que quiere, digamos, pensar en la religión o la fe que tenga. Cada uno tiene derecho a tener su fe. Lo que sí, el Partido Nacional Libertario cree sí en la trascendencia del ser humano, del hombre, y cree también en el derecho a tener creencias, Claro. obviamente. Y en ese sentido, el que es cristiano, católico, apostólico y romano, será católico, apostólico y romano, pero el que es budista será budista. Pero, ¿me entiendes? Pero siempre en un concepto de que la vida y el actuar del hombre tiene una trascendencia más allá de lo material y del ser humano. Cuando yo trabajo, cuando yo creo riqueza, por poner un ejemplo, bajo los conceptos de libertad, yo le estoy entregando a la sociedad trabajo, a otras personas, le estoy entregando una herencia al país de desarrollo, una herencia a la familia de bienestar, en cierta forma. Y sin embargo, hoy día, todo eso nos hemos acostumbrado a que eso es un pecado. Un pecado en el sentido, no comparando estos dos partidos, sino que frente a la izquierda, por ejemplo. La izquierda cree que el lucro es un tremendo pecado, no es el producto Claro. del trabajo, no es Claro. el producto del trabajo. Eso es, eso es prácticamente la explotación misma de otros. Así lo plantean. Claro. No se dan cuenta de lo que significa crear trabajo, de lo que significa dirigir un Un emprendimiento, negocio, una un empresa. pequeño emprendimiento. No lo conocen. ¿Por qué? Porque nunca ellos plantean esto desde el idealismo que ellos profesan, que es, no sé, a qué atribuir los sentimientos de culpa, porque muchos de estos frente amplistas que dirigen y hablan de esto, la desigualdad y todo lo demás, son hijos de su papá, hijitos de su papá. Estudiaron en colegios caros, Claro. estamos hablando del Verbo Divino, el mismo candidato Vinter, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le han trabajado un peso a nadie, no han hecho Así ningún es. emprendimiento, no han tenido responsabilidad con otras personas, más allá de los cargos políticos que han servido y lo han hecho de una manera tan discrecional, cediendo a sus propias eh, utopías, por decirlo de alguna manera, o idealismo, que han dejado la tenda al lado Claro. en la economía, en las otras personas. Porque lo veíamos, por ejemplo, cuando fue este tema de la reforma de las pensiones y que tanto se criticaba a Johannes porque estaba en contra de este manotazo al bolsillo de las cotizaciones de la gente. Y él básicamente, ¿cuál es el, digamos, lo que defiende de forma irrestricta? Es el manotazo del Estado a la propiedad privada. Y yo encuentro que esto, ¿por qué es tan importante? ¿Qué incentivo tiene una persona de querer crear empleo o de crear patrimonio, formar empresa, invertir, gastar su plata, su tiempo, arriesgar eso en acumular cierto patrimonio o riqueza sin tener la seguridad de que el Estado le vaya a garantizar que vaya a poder disfrutar, digamos, el fruto de su esfuerzo, o sea, de la misma, lo que él ha creado? Entonces, si se parte cediendo por un poquito, después viene a lo mejor otro poquito, y así se va quebrantando este ideal, que es el respeto restricto a la propiedad privada de las personas. Así es. Lo que ocurre, a ver, es que nos hemos acostumbrado a que, bueno, por una parte,
siempre hay recelos, ¿ah? Hay recelos en cuanto a que el otro, ¿por qué el otro tiene más y yo tengo menos? ¿Ah? Y eso es el fenómeno de la desigualdad, porque en esos parámetros ellos se manejan. Pero resulta que tú no le puedes pedir, a ver, a una persona que trabaja por el mínimo que tenga lo mismo que, no sé, pues, un profesional que gane millones. ¿Por qué? Porque están pagándole de acuerdo a su conocimiento, a su contribución o a su propio trabajo, si es un profesional libre. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, no podemos pensar que hay que igualar la cancha desde el punto de vista económico porque nunca lo vamos a lograr. Y de hecho, dentro de la pobreza también hay muchas desigualdades. Hay unos más pobres, siempre hay alguien más pobre y alguien más rico. Hasta Exacto. Luxig tiene gente más rica por sobre él. Y hasta el más miserable de las personas de calle, en situación de calle, tiene alguien peor que él. Porque Claro. esa es la ley de la vida. Pues sí, por un lado, por un lado, todos estos jóvenes hablan de la diversidad, que hay que aceptar la diversidad, que esto, que lo otro. Perfecto, pues bueno, aceptemos la diversidad económica también. Pues. Sí, 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 aquí, pero lógico, pues, entonces no podemos contradecirnos con una cosa y plantear la otra sin tener una consecuencia entre ambas. O sea, es ilógico, es una dicotomía Exactamente. existencial, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero ¿qué pasa? La propiedad es un concepto que también junto con la libertad, con la vida, son valores o bienes, por decirlo de alguna manera, morales o jurídicos, que en este caso ni siquiera son jurídicos, son anteriores. O sea, el derecho a la propiedad privada es incluso anterior a cualquier norma. ¿Eh? Siempre las personas desean tener algo para sí. En la edad de Neandertal será un cuero de animal para poder cubrirse. Una Bueno, roca, en lo fin, que sea. lo que sea, pero el derecho a propiedad existe porque es con natural con la persona humana. Por eso existe. Y ese derecho hay que respetarlo. Por eso está contemplado en las cartas fundamentales de derecho a propiedad. Y que en algunos casos, algunos hablan del derecho a propiedad colectiva. Entonces no es derecho a propiedad, po, es colectiva. Po. O sea, Claro. todo el mundo tiene las cosas, pero ninguno es dueño, pero tampoco no hay libertad para hacer nada con esas cosas. Porque tendría que preguntarle, no sé, pues a los 19.999.000 chilenos a ver si puedo tomar esta piedra, por poner un ejemplo. ¿Ah? Claro. Eh, Poniéndonos en ese caso, digamos, súper extraordinario, Extremo. pero ejemplificador. Pero que Entonces, es la ideología que ellos tienen. claro, y por eso es que Johannes quiere eliminar ciertos eh, impuestos que graban ya las utilidades que ya pagaron impuestos, a su Claro. vez, porque no se puede pagar, o sea, pagar varias veces lo que uno ha podido conseguir con el fruto del trabajo o con el desarrollo de una actividad económica. Eso en el fondo es inmoral, porque yo te digo, o sea, puedo aplicar el impuesto, perfecto, pero si yo supiera que ese impuesto lo están usando bien y no lo están dilapidando, como lo han hecho, en gastos superfluos, en mandarle a Venezuela para un banco no sé cuántos miles de millones de dólares. Bueno, en fin, y estamos endeudados hasta las masas y estamos prestando plata. ¿Cómo es la cosa? Claro. O estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Sacamos plata de Corfo, aunque no es ilegal, dicen algunos, pero la ponemos digamos, para rellenar un hoyo que tengo para poder tener la línea ahí del gasto fiscal más o menos en la línea de lo que tenemos que plantear. Entonces, puro engaño, es puro manejo entre gallos y medianoche. En cuestión de. Mira, hay un amigo que me decía: mira, entretiénete todos los días viendo el diario oficial y te vas a encontrar con una cantidad de cosas raras que están pasando en este país, pero enorme. Bueno, Claro. no, es para no deja de sorprender. Bueno, ahí escuchábamos también cuando explicaba Johannes el tema, porque comenta la gente, como dice usted, cuando desinforman, como esa gente que habla en el colectivo, que habla en el consultorio, en parte hablando de otras personas, le dice, oiga, Johannes Kaiser está en contra del PGU, no sé, cosas como esa, donde finalmente lo que explica Johannes Kaiser es que de qué me sirve que le suba en tantos miles de pesos la pensión si se lo voy a quitar con los impuestos igual. O sea, y eso es lo que hay mucha gente que no lo entiende así.
Don Juan, nos quedan alrededor de 6 minutos y me gustaría, bueno, Ujú. le quiero dar las gracias por esta conversación. 5 minutos nos quedan, por esta conversación que ha estado muy interesante, así que lo voy a dejar invitado para una próxima vez también para que podamos seguir profundizando otros temas más de actualidad también. Así que, pero básicamente me gustaría también que nos deje un mensaje. Todavía hay mucha gente que se puede unir al Partido Nacional Libertario, que se unan a este gran proyecto para que podamos recuperar nuestro país y recuperarlo hacia caminos de crecimiento. Mi canal está totalmente disponible para la gente del Partido Nacional Libertario porque es un proyecto político en el cual yo creo. Yo estoy aprendiendo todavía mucho aún de política. Estamos estudiando lo que está a mi nivel, pero estoy muy contento y motivado con tener este tipo de conversaciones, este tipo de invitados y dar a conocer también a la ciudadanía lo que es el Partido Nacional Libertario. Así que le dejo ahí la pantalla un ratito toda suya. Muchas gracias, Germán. Yo feliz de recibir tu invitación. También felicitarte porque tú eres una persona joven que tiene interés en su país, en su patria y en el devenir futuro de nuestra sociedad. En ese sentido, obviamente cuenta con lo que yo pueda aportar, con toda confianza. Y espero que no haya sido aburrido para los No. telespectadores. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, aterrizando y poniéndonos muy serios como debe ser. Hoy día nosotros estamos acostumbrados, mira, nosotros venimos con una inercia, digamos, acostumbrándonos a que todo esto es normal en el sentido de que tenemos la posibilidad de ir a comprar un sándwich, podemos salir de repente para allá, obviamente está la delincuencia con todos los problemas que hay. Tenemos un estilo de vida, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que nuestro estilo de vida está ya prácticamente en peligro, que está subsumido eh, casi en el abismo, a un punto de que no vamos a poder retornar si no tomamos las medidas. Estamos en un nivel de degradación social, institucional, de corrupción, de narcotráfico, de indigenismo, de ideologización, de globalismo y de otras cosas, que realmente tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta del peligro enorme en que estamos. Esto no es chiste, esto es una realidad. Estamos pésimos, estamos mal. Y el único método o forma para poder enfrentar esto es con un gobierno firme, porque así lo requieren las circunstancias. Y ese gobierno firme tiene que ser dado por alguien que se la juegue y que tenga valentía y que haga propuestas concretas para poder hacer este trabajo que va a ser durísimo. Esto va a ser sangre, sudor y lágrimas, como se dice en el dicho. No va a ser fácil. Va a haber apreturas tremendas, va a haber descontentos, pero tenemos que pensar que vamos a tener que pasar por todo eso y mientras más rápido reaccionemos, será menos doloroso, pero que viene, digamos, con mucha fuerza, viene, porque ya estamos encima del problema. Así es. Va a haber mucha gente que va a salir a hacerle la vida imposible, así es que sale Johannes, que es lo que yo espero. Le va a hacer la vida imposible, pero Johannes tiene la valentía y la firmeza para mantener el orden público, para hacer bien las cosas, direccionarlas en la medida correcta. Pero para eso se necesita gente que lo apoye. Ya hay un montón de gente que lo apoya, más de 50.000 personas ya han firmado por el partido, entiendo. Y queremos ser el partido más grande de Chile. Y queremos, además de ser el partido más grande, una multitud que respalde este trabajo que no puede esperar. Estamos en una situación absolutamente crítica. Así es que a todos aquellos que nos están escuchando, tomen conciencia, abran la vista, no se dejen permear por lo que aparenta ser y que no es. Hoy día tenemos una situación grave, económica, institucional, de todo tipo, gubernamental, falta Estado de Derecho, no se respetan las normas, bueno, inmigración, bueno, todos los problemas, le puedo hacer una lista de supermercados, pero lo importante hoy día es ir atacando cada uno de los problemas
de una manera con firmeza y el único que puede en este momento enfrentar ese problema, a mi modo de ver, yo respeto todas las opiniones, a mi modo de ver es Johannes Kaiser. Así que yo los invito Excelente. a sumarse al Nacional Libertario, al Partido Nacional Libertario y a este proyecto que nos da una luz de esperanza para resolver toda esta situación que ustedes saben que existen, pero que muchos de nosotros nos hacemos los lesos, porque creemos que las cosas van a pasar por el lado. Las cosas no van a pasar por el lado. Las cosas nos van a pasar por encima si no hacemos las cosas como son. Exactamente. Bueno, sabemos que tenemos mucha gente que nos está respaldando, así también toda la gente que nos está siguiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por esas palabras, entonces, por ese potente mensaje. Con esas palabras nos vamos despidiendo entonces con don Juan Ignacio Basterrica, historiador desde la región de Ñuble. Le damos nuevamente las gracias, lo dejamos invitado para un próximo programa, así que nos despedimos también de toda la gente que nos siguió en la transmisión del día de hoy. Hasta luego amigos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a ti, Germán. Muchas gracias. Hasta Saludos. luego, gente. Nos vemos en un próximo video. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal también para seguir dando apoyo a Johannes Kaiser. Hasta luego.